Ley de licencias de administración, capítulo 3. En este capítulo usted aprenderá lo que es la FREC, cómo son sus miembros, cómo son estos remunerados, por quién son seleccionados, sus funciones su papel dentro del real estate. También deberá aprender a distinguir entre lo que es el estado activo e inactivo de una licencia, las licencias múltiples y de grupo, aprender a diferenciarlas y distinguir entre licencias nulas e inoperantes. La Florida Real Estate Commission, conocida por sus siglas FREC, está compuesta por 7 miembros. Estos 7 miembros son 4 brokers o corredores de bienes raíces que tengan por lo menos 5 años de experiencia. 2 de ellos deben ser consumidores que jamás hayan tenido una licencia de real estate, y uno debe ser un broker asociado o un asociado de ventas que haya tenido su licencia activa por al menos 2 años. Al menos uno de los 7 miembros debe ser mayor de 60 años, esto es para darle un componente de experiencia al grupo. Todos sus miembros son nombrados por el gobernador por un periodo de 4 años y son confirmados por el Senado. Pueden ser reelegidos por otro periodo, por un segundo periodo, de tal manera que pueden estar en el ejercicio de sus funciones por un máximo de 8 años, al cual como el presidente. Ellos no son remunerados. Ellos reciben una compensación de $50 por día cada vez que se reúnen. Usualmente lo hacen una vez al mes, y el propósito de esto pues es hacer algunas de sus funciones, que son ejecutivas, cuasi legislativas y cuasi judiciales. Sus funciones ejecutivas es porque ejecutan y ponen en práctica leyes aprobadas por la legislatura, el Senado del Estado. Cuasi legislativas porque también redactan reglas y regulaciones relativas a la profesión del real estate, y cuasi judiciales porque establecen violaciones a la ley y penalidades. Sin embargo, a los miembros de la FREC no les está permitido, no es una de sus facultades, hacer cargos criminales en los agentes, solamente son sanciones de tipo administrativo. Entre los poderes y deberes de la FREC tenemos que adoptan un sello. Este sello se convierte en evidencia prima facie. Se acuerdan que ya vimos en el latín esa palabra, el prima facie, evidencia prima facie. Esto es evidencia de que es un documento verídico, que le acredita a usted como un agente de real estate. Este sello usualmente se pone en el histórico de la licencia cuando es solicitada. Fomentan la educación de los solicitantes y concesionarios para que se sigan manteniendo sus licencias activas a través de los cursos por licencia de educación continua. Determinan también sanciones si hubo violaciones con multas o penalidades. Regulan la práctica profesional del real estate. Crean y aprueban las reglas y regulaciones. Establecen también los fees, las tarifas que debemos pagar para hacer las renovaciones, en fin, para si hay sanciones. Otorgan o niegan las aplicaciones para obtener una licenciatura, y también tienen el poder de suspender o revocar licencias e imponer tarifas administrativas. Las relaciones organizacionales de la DBPR con la FREC, es que la FREC, por ser un miembro de un grupo de solamente 7 miembros, sus funciones son las que ya vimos anteriormente, pero el brazo ejecutor de la FREC es la DBPR, y el DBPR es el Departamento de Negocios, Regulaciones y Profesiones de la Florida. Esto es un departamento de secretaría, es un secretario que también es nombrado por un gobernador. Su oficina está en Tallahassee. Estos sí son empleados del Estado, de la gobernación, y la división de real estate es una de las divisiones del DBPR y una de las divisiones más grandes, y está dirigida por un director de división. Este director de división también es un empleado del DBPR y provee los servicios necesarios para administrar la ley. Las oficinas de ellos están en Orlando, y pues son ellos en realidad el brazo ejecutor operacional de esta organización. La dirección de correo actual se refiere a la dirección en la cual el agente de bienes raíces recibe sus correspondencias de la división de real estate. Esta dirección debe estar actualizada. Puede ser un P.O. Box, no es obligatorio que sea su residencia, pero si usted se muda, debe dar una notificación en los primeros 10 días, que lo puede hacer vía correo electrónico, vía internet, entrando a la página web myfloridalicense.com, o enviando por correo regular una aplicación que se puede bajar de la misma página. Para mucha gente es muy cómodo tener un P.O. Box y mantenerlo, ya que aunque cambie de dirección varias veces en el año, en el transcurso de la vida de su licencia, el P.O. Box lo puede mantener por mucho más tiempo. Pero ese es su criterio. Sin embargo, no olvide recordar que los primeros 10 días de mudarse debe hacer esta notificación, puesto que no hacerlo puede acarrearle una multa de $100 y una sanción, una notificación de incumplimiento de la ley.
La renovación de la licencia. Los periodos de renovación son de 2 años. Una vez que usted obtiene su licencia, esta expirará o en marzo 31 o en septiembre 30, dependiendo de la fecha en que usted haya obtenido la suya. El periodo que se considera es que debe ser mayor de 18 meses y menor de 24. Para darles un ejemplo, si una licencia es obtenida el 25 de julio, por ejemplo, digamos del año 2009, esta licencia deberá renovarse en marzo 31 del 2011. Esto es porque son unos 20 meses entre lo que es 25 de julio a marzo 31. Debe renovarse antes del día de vencimiento. Ya vimos antes que antes del día de vencimiento es recomendable que ya usted debe tener aprobado el curso de poslicencia antes de esa fecha. Debe cumplir, por supuesto, con los requerimientos de poslicencia o educación continua. Recordemos que el curso de poslicencia es el que debe hacer para su primera renovación y los cursos de educación continua son a partir de la segunda renovación en adelante. No se podrá practicar el real estate si no es renovada la licencia. Eso es infringir la ley y puede causar su revocación permanente de su licencia. En relación a los miembros del servicio militar, aquellos que en el momento de entrar al servicio militar eran licenciados de real estate en la Florida, ellos están exentos de todos estos requerimientos de renovaciones mientras estén en actividad y por hasta 6 meses después de salir del servicio. Es una excepción que hay para los miembros del cuerpo militar. Si el servicio militar es fuera del estado de la Florida, la excepción también cubre a la esposa. Esto es, que ellos tienen 6 meses después que ha terminado su periodo para entonces ponerse al día en todos los requerimientos de la ley en cuanto a los cursos que tengan que hacer para renovar sus licencias. El estatus de inactividad de una licencia puede llegar a ser de 2 días, de manera voluntaria o de manera involuntaria. Voluntaria es cuando el licenciado que aplicó al departamento y la coloca inactiva, pagando el fee correspondiente. Cuando uno obtiene su licencia, el estado en el que la recibe es voluntariamente inactiva y para activarla, ya expliqué antes en el otro capítulo, hay que ponerla bajo de un broker. El estado involuntario es cuando el licenciado no renovó su licencia al finalizar el periodo de renovación. También tenemos otra situación en la cual una licencia puede convertirse en estatus de inactividad involuntaria. Esto es cuando un licenciado tiene su licencia activa bajo de un broker y la licencia del broker pasa a estado de inactividad o suspensión o revocación. Todas las licencias de los agentes que se encuentran bajo de ese broker pasan a tener su licencia en estado inactivo involuntario o involuntariamente inactiva. Para reactivar la licencia, si ha estado involuntariamente inactiva por 12 meses o menos y toma un curso aprobado por la FREC de 14 horas, un curso de educación continua, o si ha estado inactiva por más de 12 meses pero por menos de 24 meses, debe completar 28 horas del Commission Prescribed Education, otro curso, y pagar un fee más alto, de manera que no se descuide, propóngase mantener siempre su licencia activa, haciendo los cursos, primero el de educación, el de poslicencia, antes de su primera renovación, y los de educación continua para las siguientes renovaciones. Una licencia se convierte en nula o void cuando expira, porque no se cumplió con la primera renovación. Eso es muy importante. Si no se cumple con la primera renovación, su licencia expira completamente y tiene que volver a empezar el proceso desde cero, es decir, volver a tomar este curso, huellas digitales, pagar los fees, etcétera, como si no hubiera hecho nada. De tal manera que hacemos hincapié en que la licencia, cuando no se renueva la primera vez, expira. Otra de las maneras en que una licencia es anulada o pasa a ser inefectiva es cuando esta es revocada, y la revocación es permanente, a menos que la revocación haya sido por un error de la dirección de real estate, es decir, que ellos hayan otorgado una licencia a una persona que no haya cumplido con todos los requerimientos de la administración, y por un error de la administración, y en este caso la revocación no causaría ninguna penalización a quien la recibió. Pero con todos los otros casos, la revocación es permanente. También puede ser cancelada cuando es solicitada voluntariamente por un agente su cancelación. Una licencia es inefectiva o inoperante cuando o está inactiva o está suspendida. La FREC puede suspender una licencia si un funcionario, un agente de real estate, un concesionario, está actuando en contra de los beneficios de la colectividad.
Más adelante en otro capítulo veremos más en profundidad este asunto de las sanciones y qué puede hacer y qué puede pasar cuando una licencia es suspendida. Vemos que hay dos tipos de licencia, también una licencia múltiple o una licencia de grupo. Las licencias múltiples son para brokers. Asocien esto, múltiple tiene que ver con los corredores, no con los agentes de bienes raíces, porque una licencia múltiple no es otra cosa que un broker que quiere tener más de una compañía de real estate. De esta manera, yo siendo broker puedo asociarme con Pedro Pérez y formar la compañía Pepe Realty, y puedo asociarme con María Martínez y formar la compañía MM Martínez Realty o XYZ Realty. Para hacer esto, para que un broker sea broker de más de una compañía, él debe obtener una licencia múltiple, y todo lo que tiene que hacer es llenar la aplicación y pagar los fees. Una vez que tiene su licencia de broker, puede conseguir la licencia múltiple. Sin embargo, por razones obvias, un agente de real estate, un asociado de ventas, no puede tener una licencia múltiple, no le compete a él. Sin embargo, un asociado de ventas sí puede optar por una licencia de grupo, solo en caso de que la necesite. ¿Cuándo la necesitaría? Si trabaja para un dueño desarrollador. Estos dueños desarrolladores o owner developer que tienen varias subdivisiones en distintos lugares de la ciudad, técnicamente recordemos que un agente solo puede trabajar para un solo broker a la vez, de tal manera que la única forma de que él pueda trabajar para un dueño desarrollador que tiene distintos proyectos es solicitando una licencia de grupo. Esto vale tanto para asociados de ventas o